Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados que estamos grabando hoy jueves día 2 de junio cuando son las 11 horas y 54 minutos de la mañana. En él vamos a dar un vistazo a los principales índices: IBEX 35, DAX alemán, S&P 500, Nasdaq 100 y 5, 6, 7 valores que bajo nuestro punto de vista podrían estar ofreciéndonos alguna oportunidad de trading para tratar de arañar algo de rentabilidad en un mercado bastante complejo, bastante convulso y bastante complicado como el que tenemos en estos momentos. El índice VIX de volatilidad cede el 0,55% y se sitúa en la zona de los 25,50 puntos, algo lejos todavía de ese nivel de neutralidad que marcaría cierta tranquilidad en las bolsas como serían los 20 puntos. Eso sí, nos ha caído bastante desde la zona de cerca de los 40 puntos, por tanto la volatilidad se ha reducido, pero no lo necesario para que podamos estar más o menos tranquilos. El IBEX 35 suma un 0,16%, un ligero 0,16%, tras la apertura de este jueves en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de la reunión de la OPEP Plus y de la publicación de las peticiones iniciales de desempleo semanal en Estados Unidos. En el caso del crudo ligero americano West Texas, aquí lo vemos en pantalla, vemos una progresión netamente alcista, formación de mínimos y máximos relativos crecientes desde prácticamente diciembre del año pasado, y ya ha alcanzado la zona que hemos venido comentando en las últimas semanas, como son los $120 el barril. Ahí pues posiblemente la OPEP Plus esta tarde acometa un incremento de la producción, y esto ya está siendo descontado por los futuros de esta materia prima, que se sitúan ya en la zona de los $112. En el caso del Brent de referencia en Europa, vemos también una progresión alcista, una formación de mínimos y máximos relativos crecientes desde diciembre de 2021 hasta alcanzar exactamente otra vez la zona de los $120 el barril. A partir de ahí hemos visto o estamos viendo ya una corrección más o menos importante, esperando esta reunión de la OPEP Plus que veremos a lo largo de esta tarde. Por tanto, por encima de $121 el barril de Brent de referencia en Europa, no tendría prácticamente ninguna otra parada hasta sus máximos relativos anteriores, situados en la zona de los $130 el barril. Esto incrementaría y ya pues colocaría a las gasolinas y a los diésel, el precio de la gasolina y del diésel ya por encima de los 2 euros hacia el consumidor. En el caso de los índices, IBEX 35, aquí lo tenemos en pantalla, observamos pues un deterioro bastante importante en las últimas 4 sesiones después de haber roto la zona de resistencia y máximos interanuales alcanzados el pasado día 10 de febrero por encima de los 8.900 puntos. Cuando todo parecía indicar que íbamos a ir a buscar directamente los 9.200, rápidamente las posiciones cortas y los inversores han comenzado a vender, se han comenzado a tomar nuevas posiciones bajistas después del rally alcista desde 8.140 y pues, han devuelto al IBEX por debajo de esta zona de resistencia, ahora soporte, que ha sido perforado a la baja. Por tanto, mucho cuidado a la hora de tomar posiciones alcistas tanto en índices como en valores, puesto que los inversores todavía continúan bastante nerviosos. El recorte para el IBEX 35 podría alcanzar la media móvil de 200 sesiones, que es el trazo en púrpura que podemos ver en el gráfico en pantalla, hacia la zona de los 8.650 puntos, y ahí vendría un poco pues donde la matan, es decir, por debajo de 8.650, objetivos en 8.400, y si permanece en cualquier caso por encima de 8.650, nuevo ataque a 8.900 para ver si finalmente se rompe al alza este nivel. Y fijaros la peligrosidad del mercado, puesto que el pasado día 27 de mayo rompimos esos 8.900, se cerró en cierre diario por encima, se confirmó en la siguiente jornada, 2 cierres consecutivos por encima de esa zona de resistencia, hubiera dado entrada teórica para este índice, pero fijaos la mala idea de los cortos. Abrieron el siguiente día con un pequeño hueco bajista que ya no ha sido ni tapado ni cerrado y pues ha propiciado caídas importantes tanto en índices como en una gran mayoría de los valores pertenecientes al selectivo de la bolsa española. En el caso del DAX alemán,
Aquí observamos también una formación bajista, máximos y mínimos relativos decrecientes, que fueron resueltos al alza en la jornada del pasado día 26 de mayo, del pasado mes de mayo, con la ruptura de los 14.000 puntos, que además es un nivel psicológico importante que debería haber llevado al DAX a buscar romper al alza la zona de los 14.800 puntos, que era la siguiente de sus resistencias importantísimas, y además el 61-80% de Fibonacci a todo el gran proceso bajista. Pues nada más lejos de la realidad. Con 2-3 cierres por encima de esos 14.000 puntos, todo hubiera indicado que hubiéramos ido, como decimos, a romper esa zona de resistencia, pero los bajistas han tomado el control. De nuevo el miedo se ha apoderado del mercado y hemos vuelto hacia niveles de soporte en torno a la zona de los 14.350 puntos. Por tanto, un mercado, como decimos, muy complejo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar posiciones, ya que, como veis, incluso las confirmaciones en precios de 2 cierres por encima de resistencias y además algún cierre semanal por encima de la misma no son suficientes para ahondar en un nuevo tramo alcista o en un mercado que pueda seguir al alza. Así que mucho cuidado. En el mercado americano, en el S&P 500, observamos un rebote importantísimo que hemos venido comentando a lo largo de las últimas semanas, en esos 3.800 puntos, que es exactamente el 38-20% de Fibonacci a todo el gran proceso alcista que arrancó en marzo de 2020 en niveles prepandémicos. Aquí vemos un importante rebote en esta zona que ha llevado al Standard & Poor's 500 a buscar la zona de los 4.150 puntos. Aquí tenemos una zona de resistencia en 4.200, de momento no ha sido superada y estamos en una fase de consolidación que entraría en una fase bajista si se pierde el hueco generado en la jornada del pasado día 27, es decir, por debajo de 4.055 puntos. Esto andaría en un escenario nuevamente correctivo buscando soportes en 3.980 y por ende los 3.800 puntos. Así que mucho cuidado porque el rebote ha sido un rebote puramente técnico, nada tendencial que nos haga pensar que los índices van a volver a las alzas en el muy corto plazo y puedan formar además tendencias alcistas. Rebote puramente técnico que además nos preocupa bastante. En el caso del Nasdaq 100, aquí vemos una progresión bajista desde los máximos alcanzados en noviembre de 2021 y una zona de soporte muy clara situada en ese 50% de su retrocesión proporcional Fibonacci a todo el gran proceso alcista anterior que hemos comentado también en el S&P 500. Allí se frenó en ese 38-20, aquí lo ha hecho en el 50%, por tanto tenemos en el Nasdaq 100 un índice más castigado que el resto, pero que tampoco ha cambiado su tendencia bajista de medio plazo. Lo haría si superara la zona de los 13.050 puntos y nos llevaría ello a los 13.840, pero de momento no ha sido así y sí que lo que observamos es una gran cantidad de velas bajistas confeccionadas o dibujadas en la sesión de ayer, velas envolventes bajistas en una gran cantidad de valores que nos invitan a pensar que podríamos seguir cayendo de cara al muy corto plazo. Esta caída podría llevar al Nasdaq a la zona de los 12.300 en primera instancia y los 11.800 en un segundo empuje bajista. En cuanto a valores, dentro del IBEX 35, un índice que se ha comportado mejor que el conjunto de sus homólogos europeos y sobre todo americanos, pues encontramos muy pocas oportunidades en el momento actual, ya que una gran cantidad de valores ya han completado sus recorridos. Uno de los que podría no haberlo hecho es CaixaBank, progresión netamente alcista, formación de mínimos y máximos relativos crecientes y el avance del valor podría llevarlo a la zona de los 3,50. Desde los 3,41 actuales estaríamos hablando de un 6, 7, 8% de revalorización si acometemos compras en el momento actual. Yo creo que sería algo bastante peligroso, algo apto solamente para inversores que puedan permitirse cierto riesgo, aunque nuestra visión en caso de CaixaBank
pues pasaría por, si realiza el throwback esperado hacia la zona de los 3,30, 3,31, acometer compras con objetivos en 3,50 y stop de protección por debajo de 3,22 en precios de cierre. En el caso de Repsol, un valor muy beneficiado por la subida constante de la materia prima de referencia, como es el petróleo, pues formación de mínimos y máximos relativos crecientes. Esperaríamos a la reunión de la OPEP a ver esta tarde qué sucede y si el petróleo sigue avanzando por encima de los $120 el barril, por encima de 15,10, Repsol es señal de compra para trading, objetivos en 15,50. Y si ampliamos un poquito más el gráfico a más largo plazo, veremos que el valor habría entrado ya en ese momento en subida libre técnica y absoluta, por tanto no tiene resistencias por el camino y sí pues los soportes que podamos trazar a muy corto plazo y las pérdidas de, pues en este caso el hueco alcista que tiene todavía abierto en 14,13. Por tanto Repsol podríamos situarla en el observatorio, no entrar de momento, sino que esperaríamos a ese cierre por encima de los 15,10 que nos diera señal de compra para trading. Y ya en el mercado americano, pues nos fijaríamos en compañías, ahí empezamos a encontrar algunas oportunidades, ya que los valores han sido duramente castigados en las últimas semanas. Encontraríamos oportunidad de trading, en caso de Microsoft, aquí lo tenemos ya superando la zona de los $270 por acción, que nos debería llevar inmediatamente a los 297. Estaríamos hablando de una posición para perfiles de riesgo medio altos que nos diera y que nos daría un stop de protección por debajo de la zona de los $260 en precios de cierre. También nos gusta Monster Beverage, un valor que está en plena progresión alcista desde los mínimos alcanzados el pasado mes de marzo y tiene todos los visos de continuar al alza. Es un valor ligado al consumo, un valor cíclico que nos podría llevar hasta la zona de los $93 por acción. Stock de protección en 84,25 en precios de cierre. Advanced Micro Devices también es uno de los valores que han superado una resistencia importante y además la media móvil de 50 sesiones, que es el trazo en rojo que podemos ver en el gráfico en pantalla, y por encima de los $100 el título, nos podría devolver a buscar el cierre del hueco bajista que tiene generado en 119. Yo no creo que llegue hasta ahí, pero sí que al menos a la zona de los $115-116 podría seguir avanzando en el muy corto plazo. Valores como Chevron, aquí también una petrolera ligada al precio del petróleo, formación de mínimos y máximos relativos crecientes en gráficos de prácticamente todas las temporalidades, en gráfico también adaptado a dividendo y ampliación, y ya por encima de la zona de los $175, objetivos en 187 y stop de protección por debajo de $168. ExxonMobil también, como veis, un valor ligado al petróleo. Normalmente estos valores son los que mejor comportamiento están teniendo en los últimos meses, en las últimas semanas, como consecuencia de ese incremento de precios en el petróleo. Aquí vemos también una progresión netamente alcista, superación de la zona de resistencia en torno a $90 por acción, y aquí en este caso sí que tenemos una zona claramente de resistencia y nivel psicológico situado en los $100. Aquí esperaríamos a un cierre por encima de $102 por acción en el caso de ExxonMobil, que nos devolviera el valor a una subida claramente, subida técnica, subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación. Por tanto, aquí tenemos otro valor donde poder acometer compras, eso sí, por encima de esos $102 por acción. Y por último, un valor ligado al consumo también, Berkshire Hathaway, formación de mínimos y máximos relativos crecientes en gráfico adaptado a dividendo y ampliación desde el pasado mes de marzo y respetando a la perfección esta directriz alcista que podemos ver en el gráfico en pantalla. El retroceso actual de los títulos de Berkshire Hathaway en su clase B podrían haber llegado ya a una zona de soporte clave y contundente. Vamos a destacarla aquí con una elipse, aquí lo vemos en pantalla, y estaríamos hablando del 61,8% de Fibonacci a todo ese gran proceso alcista anterior
que arrancó en diciembre de 2021. Además, en esta zona próxima a los $305 por acción confluye tanto su media móvil de 200 sesiones como la directriz alcista y además ese 61,8% del que hemos hablado. Por tanto, con precios de cierre por encima de $320 la acción, objetivos en 329 y $342 por título, stop de protección por debajo de su media móvil de 200 sesiones, por debajo pues de la zona de los $305, siempre hablando en precios de cierre. Por tanto, mucho cuidado a la hora de tomar posiciones, lo haríamos como mucho con un tercio de lo que tengamos destinado para una operativa de estas características. En el mercado español nos gusta CaixaBank y Repsol, y en el mercado americano Microsoft Corporation, Monster Beverage, Advanced Micro Devices, Chevron, ExxonMobil y Berkshire Hathaway. Por tanto, aquí tenemos unas cuantas ideas de inversión que podrían pues facilitaros la tarea a la hora de tomar decisiones de inversión en bolsa. IBEX 35, alzas del 0,19 y de momento pues ante una tesitura peligrosísimamente bajista, retroceso desde zona clave, ruptura falsa que de momento no ha sido resuelta al alza de nuevo. Por tanto, mucho cuidado y mucha cautela en estos momentos tan confusos y tan convulsos en bolsa. Y nada, Daniel Santacreu para usuarios y lectores de MercaTrading Bolsa, y como siempre desearos un feliz trading.